Bienvenida. Hoy vamos a meternos a fondo en las finanzas de Maciza S.A., un actor bien importante en esto de los tableros, los muebles en Latinoamérica y, bueno, más allá también. Exacto. Y para eso tenemos como guía su informe financiero consolidado intermedio. Es el que cubre hasta el 30 de junio de 2025. El del segundo trimestre, entonces. Ese mismo. Es un documento, digamos, técnico, pero clave para entender cómo está la compañía de verdad, ¿no? Y esa es justamente nuestra misión hoy. Desmenuzar estos números, ver la salud financiera de Maciza, sus resultados más recientes. ¿Y qué nos dicen esas cifras sobre cómo le está yendo su posición en el mercado? Claro, porque los titulares a veces muestran una cosa, como cierta estabilidad en ingresos, pero ¿qué hay detrás? Vamos a profundizar. Bueno, arranquemos con algo fundamental, la opinión del auditor independiente. Tenemos su informe de revisión, que está fechado el 27 de agosto, allá en Santiago, y cubre estos estados financieros que mencionamos. Importante recalcar eso que dijiste. Es una revisión, no una auditoría completa, ¿cierto? ¿Qué implica eso en la práctica? Implica que el alcance del trabajo es menor. No es tan exhaustivo como una auditoría anual. Se basa más en preguntas, en análisis, en procedimientos analíticos. Menos pruebas detalladas, digamos. Exacto. Pero ojo, la conclusión es súper importante. Los auditores dicen que no encontraron nada que les haga pensar que la información financiera no presente razonablemente la situación de la empresa. O sea que los números son confiables dentro de ese alcance. Correcto. Y que siguen las normas contables para estos informes intermedios, la NIC 34. Es lo que se llama una conclusión sin modificaciones. Perfecto. Eso da una base de confianza para lo que vamos a ver. Mencionan también, como dato, que las auditorías y revisiones anteriores, hechas por otros auditores, también salieron limpias. Ah, bien. Hubo una pequeña salvedad en 2024 sobre una subsidiaria muy específica de securitización, EF Securitizadora S.A. Patrimonio Separado número 12, pero su impacto en los números consolidados era mínimo, menos del 5% en activos y casi nada en ingresos para ese periodo puntual. Entendido. Una luz verde inicial entonces con esa pequeña nota al margen. Pasemos ahora sí a la foto financiera. El estado de situación o el balance general. ¿Cómo se veía Maciza al 30 de junio de 2025 comparado con el cierre de 2024? Mira, lo que se ve es una ligera contracción general. Los activos totales bajaron un poquito, estaban en unos 537 millones de dólares. Vamos a usar MUS dólar para millones de dólares, ¿te parece? Dale, perfecto. MUS dólar. Bueno, bajaron de MUS 537 a MUS 521. Y los pasivos totales también tuvieron una disminución leve, de MUS 203 a MUS 198. Y el patrimonio neto, que es, digamos, el valor contable para los accionistas. Ahí la baja es más notoria. Pasó de MUS 334 a MUS 323. Son unos 11 menos. Interesante. Analicemos un poco más eso. ¿Qué fue lo que movió esos activos hacia abajo? Principalmente los activos de corto plazo, los que llamamos corrientes. Bajaron de MUS 169.5 a 159. ¿Y la causa principal dentro de eso? Dos cosas sobre todo. Menos efectivo y equivalentes. La caja, digamos. Cayó de MUS 21.3 a 18.0. Y también menos inventarios, que bajaron de MUS 71.9 a 66.1. Menos caja y menos stock. ¿Qué podría estar indicando eso? Podría sugerir varias cosas, ¿no? Tal vez usaron efectivo para pagar gastos o deudas. O quizás están siendo más cuidadosos con el inventario. Exacto. Una gestión más ajustada. Quizás por una demanda que no está tan fuerte, o simplemente para liberar capital de trabajo que estaba ahí parado. Y los activos de largo plazo. Los no corrientes. Ahí la baja fue menor. Se nota un poco en propiedades, plata y equipo, pero puede ser en gran parte por la depreciación normal de las maquinarias, las fábricas. Pasó de MUS 218.5 a 214.6. Bien. Y si miramos el otro lado del balance, los pasivos y el patrimonio, ¿qué explica esos movimientos? Los pasivos corrientes, las deudas de corto plazo, prácticamente no cambiaron. Se mantuvieron estables alrededor de
MUS 123, 124 millones. Ujú. La baja en los pasivos totales vino más que nada de los no corrientes, los de largo plazo. Esos disminuyeron de MUS 79.9 a 73.9. ¿Alguna cuenta en particular ahí? Sí. Sobre todo se ve una reducción en otros pasivos financieros no corrientes. Parece que pagaron una parte de su deuda financiera a más largo plazo. Y la caída del patrimonio que mencionaste antes. Esos MUS 11 millones menos. Eso se explica fundamentalmente por el aumento de las pérdidas acumuladas. Ah, claro. Esta cuenta, que básicamente refleja los resultados negativos de años anteriores que aún no se compensan con ganancias, pasó de tener un saldo negativo de MUS 74.1 a uno de MUS 83.4. O sea, las pérdidas recientes están, digamos, comiendo parte del capital que tenía la empresa. Exactamente. Y eso nos lleva directo a ver cómo se generaron esas pérdidas. Miremos el estado de resultados del primer semestre de 2025 comparado con el de 2024. Dale, veamos la película de estos 6 meses. ¿Cómo fueron los ingresos? Acá la historia se pone interesante. Los ingresos por actividades ordinarias, o sea, las ventas, subieron levemente, un 2.4%. Pasaron de MUS 140.4 a 143.7. Bueno, algo es algo. ¿Un pequeño aumento? Sí, no es un gran salto, pero al menos no cayeron. El tema es, ¿a qué costo? Claro. Si los ingresos suben poco pero el patrimonio baja, algo tiene que estar apretando los márgenes, ¿no? Exactamente. El costo de ventas aumentó más que proporcionalmente a los ingresos. Subió de MUS 122.6 a 127.1 millones. ¿Qué significa eso? Que la ganancia bruta, lo que queda después de los costos directos de producir o comprar lo que vendieron, en realidad cayó. Bajó de MUS 17.8 a 16.5 millones. O sea, le salió más caro vender. Me entiendo. ¿Y los otros gastos? ¿Administración? ¿Distribución? Allá hay noticias mixtas. Los gastos de administración se mantuvieron bastante estables, casi iguales. Y los costos de distribución incluso bajaron un poco, lo cual es positivo. Pero Siempre hay un pero. el pero vino por el lado de los costos financieros. Esos aumentaron de forma significativa. Pasaron de MUS 5.7 a 7.0 millones en el semestre. Casi un 23% más. Eso puede ser por más deuda o tasas de interés más altas. Probablemente una combinación de ambas cosas. Más deuda o deuda más cara. Y eso golpea directo a la última línea. Entonces, sumando todo eso, ¿cuál fue el resultado antes de impuestos? Bueno, la pérdida antes de impuestos fue bastante mayor en el primer semestre de 2025. Hablamos de MUS 7.9 millones. ¿Comparado con cuánto en 2024? Comparado con una pérdida mucho menor de MUS menos 1.2 millones en el mismo periodo de 2024. La diferencia es grande. Y la línea final, la pérdida neta del periodo. Fue de MUS 10.9 millones en estos 6 meses de 2025. El año pasado, en 2024, la pérdida neta había sido de MUS 7.7 millones. Pero ojo, ese número incluía el resultado de operaciones discontinuadas que ya no están. Ah, buen punto. Entonces, si miramos solo lo que corresponde a los dueños de Maciza, la pérdida atribuible a ellos. Fue de MUS 9.3 millones en el primer semestre de 2025. Una cifra considerable. Y si hacemos doble clic en el segundo trimestre, abril a junio, ¿se confirma esta tendencia de deterioro? Se confirma y de hecho se acentúa. El segundo trimestre de 2025 solito arrojó una pérdida neta de MUS 4.7 millones. ¿Y cómo fue el segundo trimestre de 2024? Había tenido una pequeña ganancia. Muy chiquita, pero ganancia del fin. MUS 0.3 millones. Pasar de una leve ganancia a una pérdida de casi 5 millones en el mismo trimestre un año después. Sí, sugiere que la presión sobre los márgenes o el impacto de esos costos financieros se intensificó en los últimos meses reportados. Exacto. El panorama de rentabilidad no es el mejor en este periodo. Queda claro. Ahora sigamos la plata, el efectivo. ¿Cómo se movió el dinero según el estado de flujos de efectivo en este primer semestre? ¿Generaron o quemaron caja?
Mira, a pesar de las pérdidas contables que vimos, el flujo de operación, o sea, el efectivo que viene del negocio principal, de vender tableros, cobrar a clientes, pagar a proveedores, siguió siendo positivo. Ah, eso es importante. ¿Cuánto generaron? Generaron MUS 13.8 millones en la primera mitad de 2025. ¿Y eso es bueno, malo o regular? ¿Cómo se compara con el año anterior? Es una buena señal que el negocio en sí siga generando caja, pero fue menos que el año pasado. En el primer semestre de 2024 habían generado MUS 16.1 millones. Una caída ahí también. ¿Se sabe por qué? La principal diferencia, según el informe, se debió a menores cobros por otros conceptos operativos. No detalla mucho más, pero bueno, la generación de caja operativa bajó un poco. Ok. ¿Y las otras actividades? Inversión y financiación. ¿En qué usaron plata o de dónde consiguieron? En inversión, que es básicamente comprar o vender activos fijos, maquinaria, esas cosas, hubo una mayor salida neta de efectivo este año. Usaron MUS 2.4 millones netos. Más que en 2024. Sí, el año pasado la salida neta había sido de solo MUS 1 millón. La diferencia principal es que este año recibieron menos dinero por venta de activos fijos que en 2024. O sea, invirtieron un poco más o vendieron menos activos viejos. Entiendo. ¿Y en financiación? Que es donde se ve la deuda, los préstamos, los bonos. Ahí la salida neta de efectivo fue menor en 2025. Salieron MUS dólares 14.8 millones netos, mientras que en 2024 habían salido MUS dólares 20.6 millones. Espera, menor salida. ¿Eso qué significa? ¿Que pidieron menos préstamos o que pagaron menos deuda? Es una mezcla, y hay que mirar el detalle. Pagaron menos préstamos bancarios que el año anterior. Eso redujo la salida. Pero también obtuvieron menos fondos nuevos por esa vía. Ajá. Pero acá hay un dato interesante. Este año tuvieron un ingreso neto por la emisión de bonos securitizados, algo que no ocurrió en 2024. Eso ayudó a que la salida neta total por financiación fuera menor. Después podemos hablar un poquito más de esa securitización. Sí, suena importante. Entonces, haciendo la suma y resta de los tres flujos, operación, inversión, financiación, ¿cuál fue el resultado neto para la caja de la empresa? ¿Entró o salió dinero en total? En ambos semestres, el resultado neto fue una salida de efectivo. Salió más dinero del que entró en total, pero la disminución fue menor en 2025. ¿Cuánto menor? Este año, la salida neta total fue de MUSD 3.3 millones. El año pasado había sido de MUSD 4.4 millones. Así que aunque siguen usando caja, el ritmo de disminución fue un poco más lento. ¿Y con cuánto efectivo se quedaron al final del semestre? El saldo final de efectivo y equivalentes al 30 de junio de 2025 quedó en MUSD 18 millones. Entendido. Ya tenemos la foto general, los resultados del periodo y cómo fluyó el efectivo. Pero como siempre decimos, muchas veces las notas explicativas que acompañan a los números revelan detalles cruciales. Exacto, ahí es donde está la letra chica que a veces explica el porqué de las cifras. Aquí es donde profundizamos de verdad. Empecemos por lo básico. ¿Quién es exactamente Maciza? ¿Y quién está detrás? ¿Quién la controla? Bueno, Maciza S.A. es una sociedad anónima abierta chilena. Su accionista controlador, con casi el 70% de las acciones, es una empresa llamada GN Holding S.A., también chilena. Ok, hasta ahí parece local. Sí, pero si seguís subiendo en la estructura de propiedad, la cosa se vuelve internacional. GN Holding es 100% propiedad de otra sociedad llamada Nueva Holding Inc., que es una entidad constituida en el extranjero. ¿Y Nueva Holding Inc. de quién es? Pertenece a través de otra sociedad intermediaria más a una entidad llamada Bamont Trust Company Limited. Bamont Trust. ¿Qué es eso? ¿Un banco? ¿Un fondo? Es una compañía fiduciaria. Actúa como trustee, o sea, como administradora, de un fideicomiso llamado Viva Trust. Y este Viva Trust está constituido bajo las leyes de Bahamas. Vaya, una estructura bastante compleja entonces, con el control final residiendo en un trust en Bahamas. Sí, es una estructura internacional. No es necesariamente errada en grupos grandes, a menudo se usa por temas fiscales, de planificación patrimonial o de protección de activos. Pero el punto clave es que el control último no está en Chile. Interesante.
¿Y el negocio en sí? ¿Qué es lo que hacen exactamente para ganar o perder dinero? Su negocio central es fabricar y vender tableros de madera, los que se usan para hacer muebles, para la construcción. ¿Qué tipo de tableros? Hablamos de MDF, que es el tablero de fibra de densidad media, muy común. También MDP, que es de partículas de densidad media, y otros tipos. Y muy importante, muchos de estos tableros los venden recubiertos con melamina, que les da el color, la textura, el diseño final. Ajá, los que vemos en los muebles. Exacto. También producen otras cosas como molduras de madera, madera aserrada. Tienen plantas industriales en Chile. ¿Y presencia comercial? Fuerte presencia comercial en varios países de Latinoamérica: Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, también en México y Estados Unidos. Y exportan a más de 25 mercados. Tienen un alcance bastante global. Mencionan también en las notas algunas certificaciones y una red de tiendas, ¿no? Sí, y eso es relevante. Destacan certificaciones como E1 y CARB Fase 2, que son importantes porque aseguran baja emisión de formaldehído, algo clave para productos que van en interiores por temas de salud. Bien. También tienen certificación FSC, Forest Stewardship Council, que indica que la madera viene de bosques manejados de forma responsable. Y varias ISO, de calidad, medio ambiente, seguridad. Todo esto sugiere un enfoque en cumplir estándares internacionales y en sustentabilidad, al menos en el papel. ¿Y la red de tiendas? Para atender directamente al carpintero, al mueblista pequeño o mediano. Es un canal de venta directo y especializado muy importante para ellos. Entiendo. Algo más sobre cómo preparan sus cuentas. Ya dijimos que usan normas internacionales, NIF. Correcto, usan NIF. Y como pasa en muchas empresas industriales, tienen que hacer estimaciones contables importantes. Por ejemplo, para evaluar si el valor de sus fábricas o alguna marca ha perdido valor, lo que se llama prueba de deterioro o impairment, o para estimar cuánto tiempo van a durar sus máquinas y así calcular la depreciación. ¿Y la moneda? Dijimos dólares. Su moneda funcional y de presentación es el dólar estadounidense, MUS, lo cual tiene sentido dado su negocio internacional, aunque aclaran que algunas operaciones locales, como los placentros en Chile, usan la moneda local, el peso chileno en ese caso. Perfecto. Pasemos ahora a mirar un activo clave en el balance. Las cuentas por cobrar. ¿Cuánto les deben sus clientes? Al cierre de este semestre, tenían unos MUS 67.7 millones por cobrar a clientes. Esto es neto de una provisión que hacen por si alguien no les paga. ¿Y cómo está esa cartera? ¿Está al día? La mayor parte sí. Unos MUS 5.5 millones estaban al día o con poco vencimiento. Pero había un monto, MUS 1.3 millones, que tenía un atraso importante, más de 251 días, casi 9 meses. Eso ya es un riesgo. Claro. Por eso tienen una provisión para posibles incobrables de MUS 1.2 millones. Además, mencionan que usan seguros de crédito, especialmente para las ventas de exportación, para mitigar justamente ese riesgo de no pago. ¿Dan nombres de clientes importantes? Sí, mencionan 3. Orepac Building Products, Novo Distribution y East Coast Millwork. Probablemente sean distribuidores grandes en Estados Unidos o Canadá por los montos asociados. Ok, ahora, veamos el otro lado. ¿Cómo se financia la empresa? La deuda. Mucha deuda financiera. Tienen una mezcla. Por un lado, préstamos bancarios. Suman unos MUS 59 millones en total, entre corto y largo plazo. La mayoría, unos MUS 49 millones, son a corto plazo. O sea, vencen pronto. Exacto. Y además de los bancos, también tienen bonos emitidos en el mercado de capitales. ¿Qué bonos destacan? Mencionan 2 principales. En las notas, uno es más antiguo, la serie L, que está emitido en UFES. La unidad de fomento chilena ajustada por inflación. Esa misma. Vence recién en 2029. Y el otro es más reciente y diría más estratégico, un bono securitizado emitido en dólares. Este lo emitieron en octubre de 2024 y vence en 2027. Securitizado. Esa palabra ya la mencionaste antes con el flujo de caja. Suena complejo. ¿Qué hicieron exactamente ahí? Es una técnica financiera bastante interesante, sí. Lo que hicieron básicamente fue tomar un paquete de sus propias cuentas por cobrar futuras,
unos MUS 33.4 millions de ventas que esperan cobrar más adelante, y las usaron como garantía, como respaldo, para emitir este nuevo bono. Ajá. Vendieron ese bono en el mercado, obtuvieron dinero fresco, esos MUS 33.4 millions, y usaron esa plata para pagar deuda bancaria de corto plazo que tenían y que probablemente les vencía. O sea, transformaron ventas futuras en dinero hoy para poder pagar deudas más urgentes o caras. Exactamente. Es una forma de conseguir liquidez y sobre todo de alargar el plazo de su deuda. Cambiaron deuda de corto plazo por deuda a mediano plazo, hasta 2027, usando sus propios flujos futuros como garantía. Una jugada financiera relevante, entonces. Sin duda, muestra una gestión financiera activa para manejar su perfil de vencimientos y quizás bajar costos financieros. Aunque claro, estas operaciones de securitización también tienen sus propias complejidades y costos asociados. Entendido. Y para ir cerrando el análisis de las notas, mencionan una adquisición importante que hicieron en Estados Unidos hace un tiempo. Sí, a fines de 2021, compraron el control de una empresa llamada Millwork and Door Sales Group, LLC, conocida como MDS. Es una distribuidora, una intermediaria de productos de construcción en Estados Unidos. ¿Y cuánto compraron? Llegaron a tener en 60% de MDS a fines de 2024. Esta compra generó un activo intangible en el balance de Maciza llamado plusvalía o goodwill. ¿Cuánto de plusvalía? Unos muscos 5.5 millones. ¿Y qué representa exactamente esa plusvalía? Esencialmente, es el sobreprecio que Maciza pagó por MDS por encima del valor contable identificable de los activos netos de MDS. Sus propiedades, inventarios, deudas, etc. ¿Y por qué pagarían de más? Porque esperan que esa adquisición genere beneficios futuros que justifiquen ese mayor precio. Pueden ser sinergias, acceso a nuevos clientes, conocimiento del mercado estadounidense. Es el valor de esas expectativas futuras. Entiendo. ¿Algún otro detalle sobre esa compra de MDS que sea importante? Sí, hay uno bastante relevante. Los socios que le vendieron a Maciza y que todavía tienen el 35% restante de MDS, los minoritarios, tienen una opción de venta, lo que se llama un put. ¿Una opción para qué? Para exigirle a Maciza que les compre su participación restante. Pueden ejercer esa opción a partir del 5º año después de la compra original. O sea, Maciza podría tener que desembolsar más dinero en el futuro para comprar el resto de MDS si los socios minoritarios deciden vender. Exactamente. Y como esa es una obligación potencial futura, Maciza tiene que registrarla en su balance como una cuenta por pagar a largo plazo. Es un compromiso financiero contingente, pero real, derivado de esa expansión en Estados Unidos. Muy claro todo el recorrido por las notas. Bien, hemos visto la foto general, los resultados, el flujo de caja y ahora estos detalles clave. ¿Cómo podríamos resumir la situación de Maciza a mediados de 2025 con todo esto sobre la mesa? Bueno, lo que vemos es una empresa con ingresos que se mantienen más o menos estables, pero que está bajo una fuerte presión en sus márgenes de ganancia. Sí, eso quedó claro. Los costos, tanto los de producción o ventas como los financieros, han subido, y eso está llevando a pérdidas netas. Pérdidas que además parecen haberse acentuado en el último trimestre reportado. Y el balance refleja esas consecuencias, ¿no? Con una leve reducción de los activos totales y una caída más significativa del patrimonio, justamente por la acumulación de esas pérdidas. Exacto. Sin embargo, no todo es negativo. Un punto a favor es que el negocio principal, la operación diaria, sigue generando efectivo. Cierto, el flujo de caja operativo era positivo. Correcto. Es una fortaleza clave, aunque también vimos que esa generación de caja fue menor que la del año pasado. Y por otro lado, se nota que la empresa está gestionando activamente su estructura financiera. ¿Te refieres a la securitización, por ejemplo? Sí, esa operación para refinanciar deuda es un ejemplo claro. Están buscando maneras de manejar sus pasivos. También se ve una inversión en activos fijos que parece moderada, quizás cuidando la caja. Y, por supuesto, la dependencia del ciclo de la construcción y de la economía en general es muy evidente en sus números. Y todo esto en un mercado que sabemos que es competitivo, con esa estructura de propiedad final que mencionamos, bastante sofisticada, que termina en un trust en Bahamas. Exactamente. Todos esos elementos juntos pintan el cuadro de una compañía que está navegando por aguas, digamos, complejas en este momento. Entonces, para dejar una reflexión final,
Considerando esta estructura internacional, la sensibilidad a los ciclos económicos que tiene su negocio, y estos movimientos financieros recientes, como la securitización, ¿qué caminos estratégicos podría estar evaluando Maciza para intentar darle la vuelta a la rentabilidad y fortalecer su posición financiera a futuro? Esa es la gran pregunta que estos números dejan flotando, ¿no? Podrían, por ejemplo, enfocarse todavía más en productos de mayor valor agregado con más diseño para tratar de escapar de la presión en los productos más básicos o commodities. Podría ser una vía, o quizás ir por el lado de los costos. Claro, buscar optimizaciones de costos de forma más agresiva. O tal vez una expansión geográfica muy selectiva, ir solo a mercados donde vean un claro potencial de rentabilidad. O incluso lo contrario, desinvertir en algunas áreas o negocios que no estén funcionando tan bien. Y movimientos más grandes, dada la estructura de propiedad. También es una posibilidad. Podrían estar sobre la mesa futuras movidas corporativas, fusiones, adquisiciones, ventas de partes del negocio. Son todas interrogantes que quedan abiertas y que habrá que seguir observando más allá de este informe financiero intermedio. Sin duda, una historia financiera para seguir de cerca. Muy interesante el análisis.